que nosotros tenemos un enemigo. Y ese enemigo a veces se opone, hermano. Y tenemos que, en el nombre de Jesús, limpiar los ambientes, limpiar los aires, hacer retroceder toda obra del enemigo que quiere venir a estropear o a estorbar las mentes y los corazones. En esta tarde, hermano, yo le quiero hablar de la recompensa del justo. Y quiero que preste mucha atención. Ahorita mi hermano Alex ministraba y hablaba de Abraham. Hablaba de Abraham, de que en los lomos de Abraham estaba ahí esa simiente, ¿verdad? Y en los lomos de Abraham luego pasa a Jacob, que ya era, digámoslo así, una segunda generación de él. Y vemos a través de la palabra cómo Abraham por la fe hizo lo que hizo. Y vamos a ver, creo que todavía no, pero quería mostrarle que mi primer versículo trata sobre Abraham. Pero usted lo puede buscar en su Biblia, Génesis 15:1. En Génesis 15:1 dice: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. El Señor le estaba hablando a Abraham algo que Abraham tal vez ni iba a ver, pero el Señor le estaba dando una promesa. Y Abraham en su corazón en ese momento ni estaba poniendo atención a la palabra que Dios le estaba diciendo. Porque en el verso 14 nosotros leemos que él tiene un encuentro ahí con el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le empieza a pedir a él las almas, puesto que Abraham había ganado una guerra en contra de los reyes de ese tiempo, que eran 5 reyes enemigos del pueblo de Dios. Y Abraham sale a pelear más que todo por Lot, que era su sobrino, y sale vencedor. Dios le da la victoria. El rey de Sodoma lo encuentra y le dice: yo te voy a dar oro, te voy a dar plata, te voy a dar lo que quiera, pero a cambio de eso dame las almas. Esa es figura del enemigo. El enemigo te hace promesa, el enemigo te hace proposiciones, pero queriendo a cambio tu alma, ¿verdad? Entonces Abraham le dice: no te daré las almas, ni quiero nada de ti, ni siquiera la cinta de tus zapatos quiero que me regale, para que no se diga luego que tú me enriqueciste. Abraham era un hombre determinado. En el verso 15, en el versículo 1, viene el Señor y le empieza a dar una promesa. Abraham no está poniendo atención a la promesa como muchos de nosotros aún el día de hoy. Porque Abraham en el verso 2, lo primero que le dice al Señor: ¿cómo me estás prometiendo algo así si yo ni hijo tengo? Entonces a veces nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos. Dios nos está hablando a nosotros de cosas grandes, maravillosas, extraordinarias, que nunca hemos visto ni nos podemos imaginar. Pero entonces decimos: pues si yo no tengo carro, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pues si yo no tengo dinero, ¿cómo me voy a movilizar? Abraham no está escuchando la promesa que Dios le está dando. No está prestando atención como muchos de nosotros. Lo primero que dice: ¿para qué? ¿Para qué me estás ofreciendo esto? ¿Para qué me estás diciendo que tú eres mi escudo y que mi recompensa será grande si yo no tengo hijo? Lo único que tengo es un siervo y él va a heredar todo lo que yo tengo. Hermano, hoy el Señor quiere que prestes atención a sus palabras, a sus promesas, porque a todos nosotros Dios nos ha dado una promesa, una palabra. Pero a veces en medio de lo que no tenemos, como siempre, hermano, mire, usted puede ver esa pantalla ahí y ahí se miran unos colores. Pero supongamos que esa pantalla estuviera blanca, llena de luz, pero tuviera un puntito negro o rojo. Usted nada más mira el puntito rojo o negro. Usted no mira que esa pantalla es tan grande y está blanca, está resplandeciente, pero dice: pero ahí hay un puntito rojo, ahí hay un puntito negro. Siempre le andamos buscando un pero a las cosas. Y ese es nuestro error, ¿verdad? Parece que ya, hermano. Vamos a ver. Gloria a Dios. Ahorita sí, hermano. Entonces aquí vemos en Génesis 15 eso, ¿verdad? Y vemos, como le decía, que el rey de Sodoma, ¿verdad? Aquí ya yo creo que ya. Muchas gracias, hermanos. Aquí estamos.
Voy a volver al principio. Aquí está, hermanos. Aquí pueden ver la recompensa del justo, ¿verdad? Aquí seguimos, ya le leí Génesis 15:1, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir a ver qué significa recompensa. Creo que lo puede ver ahí conmigo, ¿verdad? Recompensa viene del hebreo sacar. Y este número es 7936. Quiere decir pago de contrato. Dice salario, sueldo, pasaje, mantenimiento, compensación, beneficio, costo, estima, galardón, jornal, paga, pagar, pasaje, recompensa, remuneración y salario. Todo eso implica el año de la recompensa que nos los han dicho a nosotros. A través del año completo podemos muchos de nosotros o algunos decir, ¿cuál será esa recompensa que viene para mí? ¿De qué manera me podrá recompensar el Señor? Dios tiene muchos tipos de recompensa, tanto en lo espiritual como en lo material. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Para Él nada es imposible, hermano. Nada es imposible. Para nosotros, hermano, es imposible muchas cosas, pero para Dios nada es imposible. Y ese es el Dios que Abraham conoció, el Dios de lo imposible. Y el Dios de lo imposible es el Dios que Dios quiere que tú y yo conozcamos, ¿verdad? Entonces vayamos al verso 3. Aquí, como ahorita le decía yo, que hablaba el hermano Alex en las ofrendas, de que estaba en los lomos de Abraham, estaba ahí Leví. Aquí en los lomos de Abraham vamos a hablar de un personaje que es José. José fue la cuarta generación de Abraham. La cuarta generación en la cual, estudiándola y viendo a José, nos vamos a dar cuenta, hermano, de que las promesas que se le había hecho al bisabuelo de él se cumplieron en José. Y lo mismo estaba hablando el hermano Alex. Estamos en el Espíritu. El Espíritu Santo habló 3 veces de la venida del Señor. Y aquí, al final, el Señor lo mismo le va a sellar. Es impresionante cómo el Espíritu Santo nos tiene en la misma atmósfera. Y ahí es donde debemos de estar. Génesis 37:18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercara, tramaron contra él, para matarlo. Usted sabe la historia de José y no podemos entrar en detalle porque esa historia es muy larga. Aquí ya los hermanos lo ven venir porque el papá lo mandaba a controlarlo, a verlos a ellos y a saber de ellos. Sabemos de que José era un soñador. Si usted se da cuenta en este versículo que yo le leí aquí, dice: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. ¿Cómo podemos notar de que digámoslo así, el bisnieto de él, porque no era su nieto, no era su nieto, porque Isaac era el papá de Jacob, entonces el bisnieto sería. La cuarta generación tiene sueños y tiene visiones. Abraham tuvo sueños y visiones. En el verso 15:1 una visión. En el verso 15:12 tiene un sueño y Dios le habla. Y como, digámoslo así, la cuarta generación de él es una generación que sueña y tiene visiones. Y por causa de sueños y visiones lo quieren matar sus propios hermanos. Hermano, no temamos cuando a veces nuestros propios hermanos nos quieren hacer daño, nos quieren vender, nos quieren matar o hablan mal de nosotros, nos quieren hacer un daño, porque son los sueños y las visiones de Dios que están dentro de nosotros, que el enemigo la conoce, que la quiere matar, la quiere desaparecer. Entonces no temamos, porque nuestro Dios que nos dio ese sueño, que nos dio esa visión, lo va a hacer realidad. Entonces aquí dice que sus hermanos tramaron contra él para matarlo. Seguimos adelante por el tiempo. En el verso 19 dice: y le dijeron unos a otros, y se dijeron unos a otros. Aquí viene el soñador. Mire, la causa de la molestia de ellos era que era el soñador y que le había contado sueños en los cuales ellos eran menos que él, cuando él aparentemente tenía que ser menos que ellos, ¿verdad? Porque ellos eran más en número, diciéndolo así, de mamá y de papá. Y él era minoría, él era una minoría, él era el único hijo, ¿verdad? De la mamá, pero esa era la mujer que Jacob amaba.
Entonces ellos vienen y dicen, y dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Así a veces se burlan de nosotros, hermano. Ahí viene ese hablantín, ahí viene el aleluya, ahí viene el hermanito, ahí viene la hermanita. ¿Qué traerá hoy? ¿Con qué cuento vendrá hoy? ¿Dirá que Dios le habló anoche? Porque a él siempre Dios le habla, ¿verdad? Entonces mire de qué manera se burlaban de José. En el verso 20 dice, ahora pues vengan, matémoslos y arrojémoslos a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. No era en qué queda José, en qué quedan sus sueños. Contra tus sueños tú tienes enemigo. Contra las visiones y visión que Dios ha puesto, tú tienes enemigo. Y a ello aquí vemos que al final del día no dicen, vamos a ver cómo queda de destrozado, vamos a ver, no, cómo quedan sus sueños. Entonces, es tremendo, hermano, es bien tremendo. En el verso 28, porque seguimos adelante, usted conoce esa historia, viene aquí, dice, pasaron entonces los mercaderes medianitas y ellos sacaron a José, subiendo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Si usted se da cuenta, es la misma casi historia. Vemos la figura de Jesús en José, sus propios hermanos, el mismo pueblo vendiéndolo, el mismo pueblo de Dios odiando a Jesús y odiando a José, su propio pueblo. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, este fue vendido por 20 monedas de plata. Entonces aquí vemos a José siendo vendido a los ismaelitas, a estos hombres, a los madianitas. Y ese precio que fue vendido él, lo vemos marcado nuevamente en el Nuevo Testamento. Entonces aquí vemos que a José ellos no lo matan, pero lo venden. Igualmente que a Jesús, ¿verdad? Pero era un plan de Dios. Seguimos adelante con el verso 39:1. Y dice aquí, y llevado José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de los guardias, varón egipcio, lo compró de manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces ahora otra vez es vendido. Otra vez a un jefe, a un capitán, a un oficial de faraón, vuelven y lo venden. Este hombre le encontró un mayor valor a José y vio algo más en él. Dice, y aconteció que desde el tiempo en que le dio cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José. De manera que la bendición de Jehová estaba en todo lo que él tenía, tanto en casa como en el campo. Aquí vemos, hermanos, desde el momento que él es entregado en una casa, empieza esa casa a ser bendecida. Egipcio no fue bendecido cuando él llegó a donde el faraón. Egipcio fue bendecido desde el momento que José llegó a Egipto. Porque llega a la casa de Potifar y la casa de Potifar cambia totalmente. Tanto su casa como el campo. Por la bendición que José traía. Luego seguimos adelante. Aquí en el verso 41-38 dice aquí. Y dijo Faraón a su siervo, ya sabemos que ya él fue preso por causa de la mujer de Potifar. Se fue a la cárcel, le cuenta un sueño al panadero y al copero. Aquí ya entramos en otra etapa de la vida de José. Dice aquí, y dijo Faraón a su siervo, ¿hallaremos acaso otro como este? Hombre en quien está el Espíritu de Dios. Ya desde ahí el Espíritu Santo de Dios se está manifestando. Y el Espíritu Santo de Dios manifestándose aún en los incrédulos, en los faraones, en los hombres del mundo. Y viene él y ya cuando José le cuenta el sueño, cuando José le interpreta, más bien dicho, el sueño, él dice, tú eres el que te tiene que hacer cargo, porque tú eres el que me está contando todo esto y lo estás interpretando. Entonces, como tuya es la revelación, a ti te vamos a poner. Entonces aquí vemos que viene él y dice, el Espíritu de Dios está sobre este hombre. Ahora el Espíritu Santo de Dios no está sobre nosotros, sino que está en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios vino sobre Sansón, vino sobre David, vino sobre Saúl, vino sobre José. Pero ahora el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, adentro de nosotros. Es una mayor dimensión la que el pueblo de Dios tenemos.
¿verdad? Él venía, el Espíritu Santo, y se posaba sobre los hombres de Dios y había una manifestación gloriosa. Ahora debe de haber una manifestación mayor, porque el Espíritu mora en nosotros. Amén, gloria a Dios. En el verso 41, 43 dice: lo hizo subir en su segundo carro y proclamaban delante de él doblar la rodilla. ¿A quién le acuerda esto? En la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, dice que toda rodilla se doblará delante de Dios, se doblarán delante de Jesucristo. Lo que está en los cielos como lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra se doblará toda rodilla. Aquí José iba caminando en ese carro y lo que cantaban y lo que decían y proclamaban: doblen sus rodillas delante de José. Y luego dice: así quedó José sobre toda la tierra de Egipto, ¿verdad? Aquí vemos en el verso 45, dice: el faraón puso a José el nombre de Sanat Penea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Según los escritos judíos, esta era la hija de aquella mujer de Potifar que quería que él se metiera con ella. Según los escritos judíos, se cree que esta hija, esa mujer de Potifar que sintió algún deseo por él, tuvo esa hija y esa hija terminó casándose con José y teniendo 2 hijos de esta mujer. Mire cómo son las cosas, hermano, cómo son las cosas que Dios permite. Esta mujer tal vez dijo: bueno, yo estaba muy viejita, ya estaba muy grande, tal vez no tenía la figura y la belleza de José, pero mi hija la tendrá, ¿verdad? Entonces José a ella no la quiso, no tal vez por la edad, no tal vez por nada, sino porque respetaba que ella era la esposa del amo, de su dueño, del hombre que lo puso a trabajar y le dio un gran lugar. Él era un hombre temeroso de Dios y él sabía que faltándole respeto a esa mujer, le faltaba el respeto a Dios y también a su amo. Pero luego cuenta la historia judía que dice que ellos los judíos, que esta era hija de la mujer de Potifar. Y mire, él termina casándose con ella. Pero no entraremos en esos detalles hoy. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón y el rey de Egipto, y salió el rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aquí hay otro punto importante. José es una figura muy importante, hermano, en la Biblia. Aquí vemos que a la edad de 30 años también nuestro Señor Jesucristo empezó a ejercer su ministerio y duró 3 años y un poquito más. Jesús nada más estuvo en la tierra ejerciendo su ministerio por 3 años. Por 3 años y medio, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que a los 30 años era el tiempo para que un hombre ejerciera su ministerio, ¿verdad? Un sacerdote. Aquí vemos que él a los 30 años lo presentan delante del faraón, el rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En el verso 47 y 48 dice: en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo una gran cantidad. Acuérdese que van a venir 7 años de gran tribulación y van a venir también 7 años de la boda del Cordero. José tiene una figura impresionante de todas las cosas que se van a marcar en el último tiempo. 7 años de gran tribulación. Él vio los 7 años de la abundancia, pero también vinieron los 7 años de hambre, ¿verdad? Entonces dice: y él recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. Aquí vemos que él era un hombre inteligente. Hermanos, vienen tiempos difíciles a la tierra y si aprendemos de los siervos de Dios, nos damos cuenta que ellos almacenaban, guardaban. El Señor el domingo pasado nos hablaba que es tiempo de que nosotros pongamos atención. Pongamos atención porque va a venir un tiempo que va a haber comezón de oír que la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner atención a la palabra y guardarla en nuestro corazón, atesorarla y también ponerla por obra.
Cuando la palabra llegue a nuestro conocimiento, la analizamos, baja a nuestro corazón, luego desciende a nuestros pies y la ponemos por obra. Entonces aquí vemos que esos 7 años, el Señor lo que lo hizo a él fue recoger. Viene ese tiempo de hambruna, viene ese tiempo de calamidad, viene ese tiempo de pena, de lágrimas. Vienen esos tiempos difíciles. Nosotros acabamos de vivir en el 2020 esa situación, hermano, en donde no había nada. A los supermercados usted podía ir con dinero y a veces no encontraba ni comida. Entonces Dios nos está alertando, ¿verdad? Aquí vemos a un hombre sabio habitando en ese tiempo. En el verso 49 dice: recogió José trigo como si fuera arena del mar, tanto que no se podía contar, como era incalculable. Aquí vemos, hermanos, que él recogió como arena del mar. Aquí vemos la promesa que se le dio a Abraham. A Abraham le dijeron: tu descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Él empieza a recoger como que si fuera la arena del mar. Era tanto. Era increíble cómo esa tierra había dado tanto producto, que él dice: recogió José trigo como si fuera arena del mar. Era tanto que la gente se quedaba impresionada. Decía: ¿qué tendrá ese hombre en las manos? ¿Qué bendición la de ese hombre? ¿Qué palabra la de ese hombre? ¿Qué llenura de Dios la de ese hombre? Que tanto que pudiera haber recogido. Tanto que no se podía contar, hermano, no se podía contar. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham. La promesa que Dios le había dado a Abraham, que venía en los lomos de Abraham y que hasta en José se manifestó como la arena del mar, como la estrella del cielo. Qué tremendo, hermano, gloria a Dios. En el verso 50 dice: antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Aquí vemos que a él, antes de que viniera el hambre, Dios lo hizo a él fructífero. Antes de que viniera el hambre, a ti y a mí, Dios nos va a hacer fructífero en este año. Antes de que venga todo lo que venga, el Señor nos va a recompensar. Aquí vemos que antes de que viniera el hambre, el año del hambre, mire, hermano, cómo dice la Biblia, el primer año del hambre, eran 7. Y mire, aquí le nacieron a él 2 hijos. Mire, en el 41, llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y a toda la casa de mi padre. A él le habían hecho muchas cosas, pero Dios le da Manasés, que lo que significa es olvido divino. Primero Dios le hace a él olvidar todo el daño que le hacen, todo lo que le hicieron en la casa de su papá. ¿Para qué? Para luego darle un segundo hijo. Y este segundo hijo se llamaba Efraín. Y dijo aquí, el segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Efraín lo que significa es fructífero. Entonces Dios lo hizo a él fructificar, pero tuvo que aprender a perdonar. Hoy en esta tarde, si tú quieres fructificar, el Señor te dice: perdona. Perdona todo el daño que te han hecho. Perdona todo el daño que te han causado tus familiares, tus hermanos, tus amigos. Perdona, porque yo quiero que tú fructifiques. Te quiero dar a un Manasés olvido divino, para que olvide todo el daño que te causaron tu familia, tus amigos, cualquier persona. Y luego te quiero dar a un Efraín. ¿Para qué? Para que seas fructífero. Seguimos adelante. Deuteronomio 33:13 dice: para José dijo. Aquí es Moisés. Aquí ya no vemos a Jacob, porque sabemos que Jacob lo bendijo a él, bendijo a todos sus hijos y aún a su nieto. Pero aquí vemos en este libro cómo Moisés, como un sacerdote, también bendice a las 12 tribus de Israel. Y viene aquí y dice: para José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Él lo bendijo hasta con las bendiciones del abismo. Las que estaban abajo, con esas bendiciones vino Moisés y lo bendijo. Moisés le dice a él: bendita de Jehová sea tu tierra. La tierra de José, hasta la fecha uno puede ir a la tierra de Israel y esa tierra es bendita, ¿verdad?
porque le dieron una bendición sacerdotal. Luego en el verso 14 dice: y por los regalos de los frutos del sol y por los regalos de las influencias de las lunas. No le dice de la luna, le dice de las lunas. Mire qué tremendo, hermano. Por la influencia, ¿se acuerda que él había soñado el sol y la luna? Y Jacob le interpreta el sueño. Rapidito Jacob le dice a él: entonces yo soy el sol, tu papá, y tu mamá es la luna, y nos vamos a inclinar delante de ti. Mire, él tuvo el sueño, pero el papá era el intérprete, porque él no le dijo al papá: mire esto. No, el papá le dijo, Jacob le dijo: entonces yo soy el sol y tu mamá es la luna. Entonces aquí viene Moisés y se acuerda de lo que Dios le había dicho a él en esa palabra, y le dice: por los regalos de los frutos del sol. Sabemos que el sol, hermano, le da a la tierra, y al darle a la tierra, pues la tierra da un fruto. Entonces él viene y le dice a José, le dice esa bendición: y por los regalos de las influencias de las lunas. No sé cómo dirá en su versión, si en otra versión no sé cómo dirá, pero en esta versión dice así, ¿verdad? Entonces seguimos adelante en el 33:14. Dice: con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, ¿verdad? Esta creo que es otra versión que yo le puse aquí, pero esta versión se la puse porque aquí dice de las lunas. Aquí viene y dice el producto de la luna, ¿verdad? Pero él bendiciéndolo. Luego vemos en el 15, dice: las primicias de los montes antiguos, lo mejor de los collados eternos. Ahorita el hermano estaba hablando hace un momentito que la ofrenda de Abraham era una ofrenda mejor. Era una ofrenda mejor. Entonces aquí vemos que a él se le dio lo mejor de los collados eternos y de las primicias de los montes antiguos. En el verso 16 dice: y por los regalos de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la mollera del apartado de sus hermanos. Mire, hermano, esa palabra uno la ha oído mucho, uno la oye cuando los niños son pequeños, la mollera, ¿verdad? Esta partecita suavecita que los nenes tienen por aquí. Y mire cómo él viene y le dice, por los regalos de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la mollera del apartado de sus hermanos. Qué hermosa esas bendiciones, hermanos, qué hermosa. Aquí vemos a ese hombre cómo está siendo recompensado en todo eso, porque aquí vemos que él le dice el que habitó en la zarza. Él vio el que habitó en la zarza. Moisés vio el que habitó en la zarza, y él viene y le dice: y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la mollera del apartado de sus hermanos. Él era el apartado de sus hermanos, apartado para Dios. A él fue el escogido de Dios de sus hermanos, ¿verdad? Amén, perdón, hermanos. En el Salmo 58:11, déjenme ver si aquí vamos. 58:11, quiero que lo lea aquí conmigo y se dé cuenta de esto aquí, hermano. Aquí vemos que dice: dirán entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Aquí vemos que José fue recompensado, hermano. Fue recompensado porque lo pusieron de segundo de Faraón. Todas las promesas que se le había dado a Abraham las recibió José. José era la cuarta generación. Tú tienes una recompensa. Dios te ha recompensado. Tú tienes hijos, tienes generaciones. Dios te ha recompensado con una gran bendición. Tú tienes promesa de parte de Dios. Dios te ha bendecido con dones, con talento, de diferente manera. Dios te ha bendecido. Y tienes hijos espirituales, tienes hijos físicos, biológicos. Dios te ha bendecido. Entonces aquí viene y dice: dirán entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados. José fue un justo. Abraham fue un justo.
y recibieron esa recompensa. José, a pesar de que sus hermanos lo habían vendido, José, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, fue a la cárcel, sufrió, pero él fue recompensado porque él fue hallado justo. Dios quiere que nosotros entendamos que todos nosotros vamos a recibir una recompensa de acuerdo a nuestras obras. Sean buenas o sean malas, todos vamos a recibir una recompensa. El Señor recompensó a José. La promesa le fue dada a Abraham. Y el que recibió sentarse en un carro de honor y ser paseado como fue paseado también Mardoqueo, fue él. El que recibió sentarse en un lugar, gobernar, recoger todo ese trigo como la arena del mar, fue José. José recibió la recompensa que a Abraham se le había dado. A veces nosotros, hermanos, no hemos recibido algo que el Señor nos ha prometido y creemos de que no se cumplirá. Y al pasar de los años empezamos a ver a nuestros hijos recibiendo un lugar de honor, un lugar de honra. Y esas promesas que Dios nos había dado a nosotros, la vemos en ellos. ¿Por qué? Porque como volvemos a decir, estaban en los lomos de Abraham. Leví estaba en los lomos de Abraham. José estaba en los lomos de Abraham. Y de sus lomos sale una descendencia, la cual es una descendencia que marca un precedente en Egipto, en una tierra en donde nada tenía que ver con el pueblo de Israel. Ahí el Dios de Israel se manifestó porque la mano de Dios estuvo sobre José. Y en este tiempo la mano de Dios está sobre nosotros y en el mundo se va a manifestar. Va a haber una diferencia de quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Llegará el momento, como dice, gloria a Dios, gloria al Señor. Llegará el momento, como dice el libro de Oseas, que vendrán y asearán del manto de un judío y le preguntarán: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Dime, ¿quién es tu Dios? Y nosotros le serviremos. Llegará el momento de que la gente te preguntará: ¿a qué Dios tú le sirves? Llegará el momento: ¿a qué iglesia vas? ¿Qué haces de diferente? Que tu vida es diferente, que no hay escasez en ti, que siempre estás feliz, que siempre estás contento. ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Qué tomas? Hay una diferencia. Daniel, en medio de Babilonia con sus 3 amigos, marcó una diferencia. Aún no se comía los manjares del rey y estaba más robusto, más hermoso que los demás que comían la comida del rey. Dios quiere hacer eso con nosotros. Abraham, en medio de donde vivía, Abraham era próspero, era bendecido. Abraham marcó una diferencia en su tiempo. Isaac marcó una diferencia. Jacob marcó una diferencia en su tiempo porque Dios estaba con ellos. Dios te quiere decir en esta tarde: yo te quiero recompensar para marcar una diferencia en el mundo, para que la gente sepa que yo estoy contigo y que Dios, tú le sirves. Gloria a Dios. José, en medio de la casa de Potifar, de la casa del mismo enemigo, digámoslo así, hizo prosperar esa casa. Llegó a Egipto y prosperó todo lo que tuvo a cargo de José. Aún en la cárcel, todo prosperaba. Porque a él lo pusieron en la cárcel, a cargo de la cárcel. ¿Se da cuenta, hermano? No importa la situación que tú puedas estar pasando ahora y donde tú te creas que estás aprisionado, que no tienes para la renta, que no tienes para comer, no importa. Dios ahí se va a manifestar. Dios ahí llevará comida. Dios ahí llevará alimento. Dios ahí hará resplandecer su rostro sobre ti, como lo hizo con José. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de promesa y nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa. Entonces Dios se va a manifestar en nosotros. Dios nos ha de recompensar. José llegó a la cárcel, José llegó, hermano, a Egipto. José tuvo un trayecto difícil, pero el trayecto difícil de José se convirtió en bendición, porque toda maldición que hayan lanzado sobre nosotros, Dios la convertirá en bendición, porque esa fue la promesa
promesa que Dios le dio a Abraham. Bendito lo que te bendigan y maldito lo que te maldigan. Pero Dios le dio promesa a Abraham. Aunque te lancen maldiciones, esas maldiciones yo las voy a convertir en bendición. Entonces nosotros tenemos esa promesa y esa recompensa es para nosotros. Es el tiempo de la recompensa de los justos. Por eso nosotros tenemos que obrar en justicia. José, a pesar de todo lo que le hicieron, cuando sus hermanos llegaron delante de él le dio la mejor comida. Lo sentó a la mesa, como hablábamos el domingo de Mefiboset. El domingo hablábamos de la Santa Cena y hablábamos de Mefiboset, que fue sentado a la mesa. Los hermanos de José, a pesar de todo lo que le habían hecho a José, José también lo sentó a la mesa y compartió un manjar exquisito con ellos. Y cuando ellos, aún hablando del mismo José, José lo que hizo fue que se fue detrás y se puso a llorar. José en ningún momento le hizo daño a ellos. La vida de José marca un precedente en nosotros, ¿verdad? Revelación 22:12. Aquí, hermanos, vemos de que el Señor hoy nos habló 3 veces de esto. Y mire cómo dice: he aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Entonces vemos aquí que el Señor viene pronto y viene a pagar, viene a dar galardón, viene a dar recompensa. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Aquí hay una doble porción. ¿Por qué? Porque la venida de Él es una recompensa y trae galardón con Él es una doble porción, una doble recompensa. Con la venida de Él, solo con la venida de Él es una recompensa, pero también trae galardón en su venida. Es una doble recompensa para nosotros. Dios hoy te quiere decir: tú eres un primogénito y por tanto tú recibes una recompensa doble. Puedes ir pasando, Natalie, por favor, para ir terminando. Quiero que leas conmigo en Hebreo 11:4. Cuando nosotros comenzamos, leímos Hebreo y leíamos de que por la fe Abraham, ¿verdad? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Estamos hablando de la recompensa del justo. Abraham le fue contado por justicia. Mire este último versículo, hermano, y yo quiero que meditemos un poquito ya para terminar. Hebreos 11:4. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio superior al de Caín, y en razón del cual mereció testimonio de que era justo, dando Dios testimonio favorable sobre sus ofrendas, y por ella, muerto ya, habla todavía. Aquí le digo una cosa, hermano. Si usted nunca había visto esto, hoy yo se lo quiero mostrar. ¿Cuántos miles de años pasaron para haberse recompensado? Abel, al principio, nadie hablaba de Abel. Caín lo mató y ahí quedó. Pero en el libro de Hebreo, el primer hombre que Dios menciona es Abel. Y lo recompensa. Viene y dice: tú hiciste un sacrificio mayor que el de Caín. Y yo voy a dejar plasmada en mi palabra la recompensa que tengo para ti. Abel, lo que tú hiciste marcó una historia, pero no se va a quedar sin recompensa. Te pongo en el libro de los héroes de la fe, encabezando, porque a ti te recompenso primero. Tu sacrificio, tu ofrendas, yo la vi y ahora vengo y la reconozco y te recompenso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos la recompensa de Abel. Lo que hizo Abel, aún falleció, el Señor viene y le da honor a Abel. El héroe, el hombre de la fe que todos conocemos es Abraham. Pero sin embargo, al primero que él pone en la lista de los héroes de la fe es Abel. Luego Enoc, luego Noé y por cuarto a Abraham.
¿Se da cuenta cómo es Dios? Dios es un Dios ordenado y a Dios no se le escapa nada. Lo que hizo Abel en aquel momento, que dio un mejor sacrificio, como hablaban hoy en medio de las ofrendas, una ofrenda mejor, una ofrenda excelente, te lleva a ti a ser recompensado. Y no estamos hablando de lo material, hermano, porque la ofrenda que Abel llevó ahí era una ofrenda de oveja, una ofrenda animal, y la que llevó Caín era una ofrenda vegetal, pero se salía del orden de Dios. La ofrenda que Dios recibía era la ofrenda animal, la ofrenda de un cordero, la ofrenda de un ave. La ofrenda que Dios recibía era esa, pero Él llevó la ofrenda del fruto de la tierra. Aprendamos a ofrendar. Si le vas a dar tu tiempo al Señor, dáselo bien. Si le vas a dar servicio a Dios, démoselo bien. Si le vamos a dar a Dios alabanza, démosela bien. Todo lo que vamos a dar a Dios sea con excelencia y vamos a ser reconocidos. Todo lo que le vamos a dar a Dios sea con excelencia. La ofrenda de Abel fue superior a la de Caín. La ofrenda de Abel fue superior a la de Caín. Y en los héroes de la fe es reconocido en primer lugar, diciendo el Señor: tu ofrenda fue más excelente, fue más superior que la de tu hermano. Por tanto, aún al día de hoy en las iglesias se habla de ti. Aún el día de hoy en la tierra se conoce de un Abel que dio un sacrificio superior a Dios. Aún el día de hoy eres recompensado, y eres recompensado en la tierra, y también eres recompensado en los cielos. Dios no se olvida de sus ofrendas. Dios no se olvida de nuestras ofrendas. Cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado delante de Él, la recompensa es grande. Abel recibió una recompensa. Abraham recibió su recompensa a través de José. Y tú y yo hemos recibido una recompensa a través de nuestro Señor Jesucristo y también nuestros hijos. Nuestra recompensa es la salvación. Y juntamente con la salvación está todo el paquete, todo lo que necesitemos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Aquí vuelvo y te leo esto porque quiero que veas algo antes de terminar. Dice aquí: por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio superior al de Caín, en razón del cual mereció testimonio de que era justo. Esta es la recompensa de un justo. José fue justo, Abraham fue justo, pero Abel fue justo y recibió la recompensa de estar en primer lugar. Hermano, nosotros no buscamos los primeros lugares, pero si Dios le place dárnoslo, lo tenemos que recibir. Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios honró a Abel. Dios le dio una recompensa. Dios es fiel y Dios hoy te recompensa. Ponte de pie, hermano. Hoy recibe la recompensa de Dios, la recompensa del justo, que es Jesús. Jesús es el único justo. Y Él hoy nos recompensa con bienes espirituales y materiales. Jesús nos recompensa con salud, con vida, con la llenura del Espíritu Santo. Jesús nos recompensa con palabra. Jesús nos recompensa con amor, con vida. Jesús nos recompensa en todo nuestro caminar. Hoy es el día de tu recompensa. Has estado llorando, has estado sufriendo, y si necesitas una oración, si necesitas recibir a Cristo, hoy es el día que tú puedes pasar al frente y recibir a Cristo, porque Él quiere que tú también te lleves esa recompensa. Si tú no conoces de Dios, pasa al frente, porque tu recompensa te espera y tu galardón viene juntamente con el Señor. El Señor se presenta a tu vida hoy y te quiere recompensar. Aquí está la recompensa del Padre, y esa recompensa es Cristo Jesús. Esa es la recompensa para todo aquel que crea y le reciba en su corazón. Ser recompensado, hermano, en el nombre de Jesús. En mi
Gloria a Dios. Ahí donde está, hermano, un momentito. Meditemos de lo que hemos hecho. Meditemos de nuestras ofrendas. Meditemos las veces que te has desvelado, las veces que el tiempo que le has dado al Señor. Y si aún no lo has hecho, hoy es el momento para que le digas: papito, yo quiero ofrendarte con excelencia. Padre, yo quiero servirte con excelencia. Los momentos que te has venido temprano a la iglesia, hermano, hay tantas cosas que hay que hablar, hermano, porque ahí hasta nos metemos en problemas. Tu tiempo con excelencia para Dios, tu tiempo que le das al Señor con excelencia. Cuando te toca servir y te levantas temprano y tal vez dejas cosas tiradas, Dios lo está viendo, Dios te quiere premiar, pero cuando lo haces con excelencia. Hoy Dios te está diciendo: quiero recompensarte, pueblo, quiero bendecirte, quiero ensancharte. Todo lo que has hecho, Dios lo tiene anotado. Dios viene pronto y con Él su galardón para aquellos que han trabajado en el Señor, para aquellos que le temen, para aquellos que le aman, en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez viene escasez. Aún la profecía, una de ellas decía: vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos fuertes, decían, hermano. Pero Dios te quiere bendecir en el nombre poderoso de Jesús.